nuevo orden republicano. Recordemos de que la sociedad limeña de inicios de 1830 1840 era una sociedad que tenía que adaptarse a los nuevos cambios del nuevo régimen, pues venía de haber estado bajo un régimen colonial y virreinal durante más de 300 años. Así que era común, era algo normal que se viera pues esta negación, esta resistencia hacia el nuevo orden establecido, que era el orden republicano, ¿no? Así que pues, en este video vamos a hablar acerca de cómo la sociedad limeña de su tiempo tuvo que adaptarse al nuevo orden republicano, o mejor dicho, cómo buscó resistir adaptarse al nuevo orden, al nuevo régimen republicano. Bueno, para esto vamos a utilizar pues una historia poco conocida. En 1874, Fernando Casos publicó su libro Los amigos de Elena desde el exilio como una parte de su obra Romances históricos peruanos. Esta obra es muy interesante ya que en esta obra Fernando Casos buscaba expresar y manifestar su crítica a la sociedad limeña y a la sociedad política de la época, que estaba completamente corrompida y podrida y totalmente infectada con la corrupción producto de los malos manejos de la era del guano. Así pues, la élite limeña se definía como la gente decente de Lima, que no era más que pura pantalla y actitud hipócrita, pues la clase alta de Lima se negaba a renunciar a sus costumbres y tradiciones al llegar la época republicana. Al llegar la época republicana, supuestamente se debían dar cambios tanto en las leyes como en la estructura judicial del Estado. Sin embargo, estos cambios, estas reformas que eran necesarias para la formación del Estado, no se dieron. Otra de las causas por las cuales no se van a dar estos cambios es por el contexto político de su tiempo. En 1830, durante 1830 y 1870 se van a ver épocas de violencia y anarquía en el Perú. Fue una época caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. Se estaba viviendo el auge de la era de los caudillos, la época donde imperó pues los golpes de Estado, las insurrecciones y toda clase de conflictos internos en el Perú. Era la época en la cual pues los caudillos, los militares, veían en la presidencia de la República el último ascenso en el escalafón militar. Llegar a la presidencia del Perú en esa época era como llegar a ser gran mariscal del Perú. Es así pues como vamos a ver de que las leyes coloniales no se van a abolir en el Perú hasta finales del siglo XIX o incluso hasta mediados. Por ejemplo, la esclavitud, el tributo indígena y hasta los mayorazgos, que eran leyes totalmente coloniales, se estuvieron manteniendo en el Perú hasta 1850. No sería sino después de la Revolución Liberal de 1854 donde la esclavitud sería abolida. Que por cierto no fue abolida tanto así, ya que lo que se menciona, por ejemplo, en el libro Historia de la corrupción en el Perú, es que el entonces presidente Ramón Castilla no abolió la esclavitud del todo, sino que tuvo que comprar la libertad de los esclavos, y en este acto se vieron demasiados actos de corrupción. Así es, la gente sacaba provecho y se enriquecía ilícitamente con el dinero del Estado. Aparte que en la época de 1850 se va a dar pues el escándalo de la consolidación de la deuda por las firmas falsas y todos estos juegos sucios que hacía la élite limeña con tal de sacar una buena rebanada del pastel del Estado, que por aquella época estaba ganando dinero a manos llenas. Recordemos que era la era del guano. Así pues, por ejemplo, durante la época de la independencia se había dado la ley de los vientres libres, una ley que fue pues obstruida por la élite y los aristócratas que pusieron condiciones y trabas. Lo más curioso es que la esclavitud no sería abolida sino hasta muchos años después. Así pues, tenemos en Fernando Casos el primer crítico de la época republicana peruana. El primer crítico en esa época que estaba pues en auge el costumbrismo y el romanticismo. Pues sería Fernando Casos quien con esta obra, Los amigos de Elena, nos diera pues una crítica totalmente certera y realista de lo que estaba pasando en el Perú en aquella época, alejándose pues del costumbrismo o el romanticismo que en aquella época estaba en pleno auge. Ni Ricardo Palma ni Salaberry
o costumbristas como Segura o Aliaga fueron tan críticos como el caso de Fernando Casos en su tiempo. Como podemos decir, o como volvemos a decir, en 1830 el Perú estaba involucrado en conflictos caudillescos, guerras internas entre liberales y conservadores. Este conflicto largo causó que el Perú no tenga épocas de cambios y de reforma. La construcción del Estado se tuvo que ver pospuesta, porque en esta época pues el desorden que imperaba era impresionante, a tal punto de que los presidentes de esa época no podían terminar su mandato, imagínense. Si bien es cierto, personajes literarios como Pardo o Asensio Segura criticaron a la élite limeña a través de la sátira y la burla, así como Segura que usaba la crítica superficial en su obra, pero no lograron ser críticos tan duros y certeros como sí lo fue en el caso de la obra de Fernando Casos. Incluso esta obra llegaría a ser censurada en su tiempo. Podemos decir así pues en conclusión de que pues la élite limeña tuvo que sufrir mucho para dejar sus costumbres y tradiciones coloniales. No se lograba adaptar al nuevo orden, al nuevo régimen. Eso hizo pues que la clase dominante vea al país como no como un estado, sino más bien como una propiedad hereditaria, que se sentían con derecho a heredar. Algo que se reflejaría más adelante, más detalladamente en el siglo XX con la República Aristocrática, hombres de traje elegante y apellido de prestigio. Pero antes debemos mencionar de que la sociedad limeña de esa época, que vivía pues en una realidad completamente alterada, recibió un duro golpe en 1881, un golpe de realidad que los marcaría para siempre. Pues era una sociedad que se creía un virreinal y se creía un importante. El poder y la decencia era para unos cuantos grupos políticos como civilistas o demócratas, que no eran más que meros clubes electoreros o clubes privados de señores, terratenientes y comerciantes o gente de poder. Esto de las influencias, esto de los juegos sucios, de los tratos bajo la mesa, también se vieron en la época de independencia, donde muchos personajes vieron a la carrera castrense como una manera de poder ascender socialmente. Y también pues personajes de clase alta, de clase pues terrateniente, lograron comprar títulos militares, como es el caso de José de la Riva Agüero Sánchez y Boquet, que fue primer presidente del Perú, pero que lo más curioso es que fue investido con el grado de Gran Mariscal del Perú, cuando José de la Riva Agüero no tenía ninguna pues formación militar alguna. Entonces aquí vemos algo muy interesante con respecto a la formación del Estado peruano. El cómo la élite limeña se resistía y se negaba a dar paso al nuevo orden republicano, negándose a renunciar a sus costumbres y a sus tradiciones coloniales. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los inicios de la República Peruana. Bueno, tenemos que decir de que el Perú del siglo XIX es un estado en formación. Lamentablemente, el Perú va a nacer en medio del desorden, tanto político como social, en medio de una lucha de tendencias terrible. Si durante el protectorado de San Martín tuvimos una breve lucha ideológica entre monarquistas y republicanos, a inicios de la República vamos a tener una también lucha de tendencias, una lucha política dentro de la joven República Peruana, entre conservadores y liberales. Sin embargo, los que van a tomar este primer accionar protagónico en la política peruana no van a ser civiles. Los civiles van a pasar a un segundo plano en esta primera etapa de la historia del Perú republicano. Los primeros accionistas de la política peruana van a ser los militares. Ellos van a tomar el poder del poder ejecutivo en el Perú. Por ende, es común que se desate una guerra interna en el Perú. Los primeros años de la República van a ser años completamente desenfrenados y caóticos, ¿de acuerdo?
Fue una época pues caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. Llegar al poder cegó por completo a estos personajes, pues creían que sin su accionar el Perú iba a caer en el completo desorden y la inestabilidad. Estos personajes pues al final se terminaron convirtiendo en personajes nefastos que lo único que hicieron fue atrasar al Perú con sus guerras y conflictos personales en muchos casos, como es el caso del caudillo cusqueño Agustín Gamarra, uno de los primeros desestabilizadores de la política peruana y conspiradores más conocidos a inicios de siglo. Agustín Gamarra pues moriría en su ley en el año 1841 en la batalla de Ingavi, convirtiéndose de esa manera en el único presidente en morir en batalla, el único presidente del Perú en morir en batalla, Agustín Gamarra. Pero bueno, el Perú había nacido en medio de desorden político y desorden social. Por ende era común de que la élite dominante, llámese la élite limeña, iba pues a chocarle este cambio de sistema. Pues recordemos que el Perú era pues había sido parte del Imperio Español durante más de 300 años y era común pues de que este cambio de sistema, este cambio de régimen, pasar de una monarquía a una república iba a chocar más precisamente en la élite del país, que era la élite limeña, ¿no? La sociedad limeña de su tiempo. Y la verdad es que sí chocó. La sociedad limeña, la élite limeña tuvo que adaptarse al nuevo orden republicano, renunciar a las leyes y costumbres coloniales de antaño. Esto no fue de la noche a la mañana, claro que no. De hecho, las leyes coloniales que imperaron en el tiempo del virreinato van a continuar ejerciéndose en el Perú durante largo tiempo. Incluso, por ejemplo, el esclavismo en el Perú va a seguir manteniéndose, a pesar de que en el Perú se vivía en una república. Es contradictorio, ¿verdad? Pero es así. En el Perú el esclavismo va a seguir en vigencia hasta mediados del siglo XIX. No va a ser sino hasta la Revolución Liberal de 1854, cuando Ramón Castilla decrete la liberación de los esclavos. Pero ojo, esta liberación fue prácticamente en palabras, ya que al final Ramón Castilla tuvo que pagar por la liberación de los esclavos, es decir, compró la libertad de los esclavos. Y dicho acontecimiento, pues causó una gran ola de corrupción en el Perú, como se menciona en el libro Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Otra cosa que podemos decir es de que la ciudad de Lima durante estos primeros años de república, estos años de adaptación y costumbre al nuevo régimen, fueron dañinos para la sociedad en general. Fue una época donde se corrompieron varios poderes del Estado, entre ellos el Ejecutivo, que ya estaba completamente perdido en manos de los militares, y el Poder Judicial. Se perdieron en estos años, porque el descontrol ciudadano fue terrible. Se cayeron pues en vicios como los juegos de azar, ¿no? Que por aquella época incluso llegaron a ser ilegales. Así es, fue una época de derroche y despilfarro entre las élites limeñas. Fue una época donde la élite limeña, ante el descontrol y desorden del Estado, vivió una época de desorden, negándose a aceptar las nuevas leyes y el nuevo Estado republicano independiente. Así pues, las leyes coloniales y republicanas coexistieron juntas a mediados del siglo XIX. Así es, las leyes republicanas y las leyes coloniales coexistieron juntas durante largo tiempo. No fue un cambio que se dio de la noche a la mañana, no, para nada. De hecho, la sociedad limeña de su tiempo se negaba a renunciar a las tradiciones coloniales y a las leyes coloniales. Así, por ejemplo, se mantuvo el matrimonio arreglado, se mantuvo, por ejemplo, los mayorazgos, que eran leyes sumamente coloniales, y por supuesto el esclavismo. Todo ello se mantuvo. La sociedad limeña de su época, la élite limeña, vivía en una burbuja, pues creía que todavía estaba en el régimen virreinal de su tiempo.
Este descontrol y anarquía política hizo de Lima una ciudad en descontrol y corrupción, obviamente. Las familias de apellido importante se acomodaban de acuerdo a su conveniencia y beneficio propio. Esto de aquí causó una gran ola de corrupción en la ciudad, pues las familias de Lima hacían arreglos y tratos bajo la mesa con autoridades de turno, por ejemplo jueces, fiscales, abogados, con tal de conseguir pues una ayuda que los beneficie a defender sus intereses. Por ende, en esa época se vivieron pues los vicios de la nueva etapa peruana, que era la república. En esa época, por ejemplo, el juego se volvió ilegal, pero eso no quería decir de que no haya salas de juego en Lima. De hecho sí habían, pero eran salas de juego nocturnas, y en estas salas de juego pues prácticamente se derrochaba y se despilfarraban fortunas. Muchos jóvenes de alta clase limeña iban a estas casas de apuestas con las manos llenas y terminaban saliendo con las manos vacías. Fue por esa época incluso que se menciona al balneario de Chorrillos, que se convirtió en una de las zonas de lujo exclusivas de Lima, donde la gente pues construía sus palazuelos, construía sus grandes casas lujosas y construía por supuesto sus salas de juego. Fue una época donde imperó pues todo este desorden social, todos estos arreglos bajo la mesa, se pagaban coimas, sobornos para evitar que sean acusados. Este despilfarro llegó incluso hasta el Poder Judicial, donde la prensa de la época acusaba a jueces y fiscales de asistir a estas casas nocturnas y despilfarrar y derrochar el dinero del Estado. Así es, muchas autoridades eran acusadas de despilfarrar y derrochar dinero del Estado en juegos de azar. En la ciudad de Lima, en las horas nocturnas, era pues zona de meretricio y zonas de apuestas ilegales. Así, de esa manera, Lima se convirtió pues en una ciudad desenfrenada y desordenada. La corrupción y el desorden imperaban en la otrora ciudad de los reyes. Así pues, el sistema judicial era un sitio de jueces y abogados corruptos que aceptaban pagos, coimas y sobornos para limpiar historiales de gente de la élite limeña acusada de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. La corrupción se estaba apoderando del sistema, así como el Estado, con el poder ejecutivo, estaba completamente perdido en manos de caudillos que no tenían idea acerca de un proyecto de Estado o de ideas para establecer y fortalecer la nación peruana. El poder judicial también estaba perdido en manos de jueces corruptos. La prensa se convirtió en una forma de sátira y ataques personales entre políticos y familias aristócratas hasta antes de 1839. Hasta antes de 1839 los periódicos en Lima eran fugaces y completamente momentáneos, ¿no? Eran periódicos, vamos a decir así, que breves, fugaces, donde solamente servían para atacar y para desprestigiar al rival político de turno. Fue hasta 1839, durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, que se formaría un diario que marcaría un antes y después en la historia peruana: la Fundación del Comercio en 1839. Hasta antes de esa llegada solo se corría insultos, acusaciones y pues chismosería y ataques personales en los diarios descartables de la época, que solo servían con fines políticos y propagandísticos para desprestigiar al rival político o al adversario. Otro problema que va a enfrentar Lima en esta primera época va a ser, por ejemplo, los locales de juegos de azar ilegales. Por ejemplo, se van a mantener arreglos y sobornos bajo la mesa con autoridades como jueces y policías corruptos. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Chorrillos se convirtió en el balneario de lujo donde jóvenes y adultos perdían su fortuna en largas noches de juego y apuestas.
Lima se estaba convirtiendo en una ciudad completamente corrompida y corroída por la corrupción, juegos de azar, meretricio y pues malversación de fondos. También, por supuesto, pues se corrompían autoridades por medio de la coima y el soborno. Todo esto va a traer fuertes consecuencias. Obviamente el Perú no estaba avanzando como nación independiente. Por un lado tenías un gobierno que pues prácticamente era inexistente, porque los caudillos de su tiempo estaban más preocupados por sofocar insurrecciones, reprimir levantamientos y combatir a sus adversarios políticos que en fortalecer los proyectos de Estado a largo plazo. Esto le trajo largas consecuencias al Perú, que más adelante lo va a terminar pagando caro. El Perú, pues así se estaba yendo como un barco a la deriva. Era un barco a la deriva completamente, porque el poder ejecutivo estaba completamente perdido, metido en sus pugnas y rencillas personales, mientras que el poder judicial se estaba corrompiendo con abogados y jueces corruptos, que apoyaban o se acomodaban a un bando de acuerdo a sus conveniencias. Incluso familias aristócratas de la época van a comenzar pues a sobornar y a comprar autoridades de turno. Todo esto se ve y el panorama parecía ser desesperanzador, y así va a ser. Así pues, los poderes del Estado estaban perdidos. El ejecutivo quedó en manos de las cúpulas castrenses, caudillos que derrochaban y despilfarraban el dinero, vaciando las arcas del Estado. El legislativo era pues inestable e intermitente, se cerraba el Congreso a cada rato. Prueba de ello fue el primer gobierno de Agustín Gamarra, donde se cerró 2 veces el Congreso. Y el poder judicial pues quedó en manos de autoridades y jueces corruptos. Entonces los 3 poderes del Estado estaban completamente corrompidos y podridos, porque pues ya no había pues un control eficaz de la situación. El Perú estaba como un barco a la deriva y sus autoridades estaban pues en otras cosas, ¿no? Pero no se estaban preocupando por armar y fortalecer a la nación peruana, ¿no? No había un proyecto de Estado, no había una idea de nación. Por ello, pues el Perú se estaba perdiendo prácticamente, se estaba atrasando. Estas guerras, estos conflictos sociales, estas luchas internas van a terminar atrasando al Perú en lo que va a ser, en lo que tenía que haber sido el fortalecimiento y establecimiento de un sistema republicano fuerte y eficaz. No se vio nada de eso, al contrario, se vio desorden, se vio corrupción, se vio despilfarro y se vio pues una ciudad de desenfreno y desorden total en los primeros años de la República. Jueces, fiscales, abogados aprovecharon el desorden político e interno dentro del país. La sociedad era una sociedad abiertamente corrupta, se hacían arreglos bajo la mesa con miembros de la élite limeña en ese tiempo. Así pues, vemos que la sociedad limeña no aceptaba los cambios que quería dar el régimen republicano. El recuerdo de la época colonial estaba aún intacto en la élite limeña. Lo peor es que las familias enteras se creían intocables por su posición social y poder económico, o por el prestigio de su apellido. Así pues, la justicia se convirtió en un poder solo para unos cuantos de buena posición y buen apellido. Fue la época pues de las, como se dice, ¿no?, de la vara, ¿no? En esa época Lima tiene ese problema, ¿no? La élite limeña aún se creía virreinal y se creía intocable. Familias enteras se creían intocables solo por su posición social y su poder económico, y más precisamente por su apellido. El apellido en esa época pesaba bastante. Y por cierto que en esa época había 2 caminos para ganar poder político. O eras pues parte de la élite, o si no, podías ganar poder político a través de las cúpulas castrenses, a través de la carrera militar. Y es por eso que los ascensos en el ejército en esa época se van a desenfrenar completamente, se van a disparar completamente. Porque muchos personajes van a querer meterse al ejército solo para ganar poder político. Es así como muchos
Esto de la compra de títulos militares se va a ver no mucho en Lima, más se va a ver en las provincias, donde terratenientes, hacendados, gente de poder en las provincias se van a acomodar a las cúpulas castrenses comprando títulos militares, títulos de coroneles, generales y mariscales. Eso incluso se vio en el Perú en la época de independencia. Ribagüero es un caso de eso, ¿no? Ribagüero es el caso perfecto de eso, de ese arreglo que hubo al nuevo sistema, porque Ribagüero llegó a la presidencia del Perú mediante una conspiración, mediante un golpe de estado, y después se le invistió con el título de Gran Mariscal del Perú cuando él no era militar alguno, no era un militar de carrera como sí lo pudo haber sido San Martín, por ejemplo. Ribagüero no era un militar de carrera, pero aún así se le dio el título de Gran Mariscal del Perú, más que nada por la posición que tenía, ¿no? Era un tipo de la nobleza, tenía el título de marqués. Pero ahí también vemos el problema. En la época de independencia, por ejemplo, la gente que firma el acta de independencia en 1821 es gente que tiene títulos nobiliarios. Y ahí vemos pues la confusión. Porque, por ejemplo, en la Revolución Francesa se abolieron los títulos nobiliarios. No se firmaba con títulos de marqués, condesado, nada. Se firmaba como un simple civil normal. Pero en el caso del Perú era diferente, porque en el Perú sí se firmó. Los marqueses, los condes, firmaron con sus títulos nobiliarios como si nada hubiera pasado. Y eso en un sistema nuevo no se puede dar. Pero vemos pues de que desde ese momento ya se estaban dando señales de que la élite limeña pues no estaba renunciando a su pasado colonial, a su pues orden estamental. Este desorden social no solo se va a ver pues en la élite, sino también en el sector popular. Rencillas, peleas callejeras, locales de juego y negocio de meretricio imperaba en las calles de Lima, en el bajo mundo. Por otro lado, en los salones de alta clase, la gente ilustrada se daba sus rencillas, peleas, ataques personales, aunque igual de violentos que en las calles, pero era pues más desapercibido, pasaba más, se ignoraba más por darse en un salón de alta clase, ¿no? Por ser una pelea de gente de alta clase, por eso pasaba desapercibido. Pero en los salones donde supuestamente se debía discutir sobre temas de cómo pues arreglar la situación del Perú, no, en realidad no se daba eso. En realidad lo que se estaba dando era una pelea entre familias de alta clase, ¿no? En los salones de la alta clase y gente ilustrada se daban pues estas rencillas que eran igual de violentas, pero pasaban desapercibidas por tratarse de la supuesta gente decente de Lima. Y como ya habíamos dicho anteriormente, algunos buscaban la manera de ascender rápidamente mediante la carrera castrense. Para ello, los aristócratas compraban títulos militares a autoridades corruptas, sabían acomodarse a la situación. Autoridades acusadas por la prensa de la época por despilfarrar dinero dentro del Estado, en casas de apuesta y otros vicios, pues terminaron por llevar al Perú a la completa bancarrota y al abismo. Y los caudillos, al no haber una fuerte generación intelectual, porque en esos primeros años de la República los civiles pasaron completamente desapercibidos, no tienen el protagonismo político que por ejemplo van a tener en la República Aristocrática, es una época completamente diferente. Los caudillos, al no haber una fuerte generación de intelectuales e incluso ilustrados fuertes, se apoderaron por completo del Estado, creando toda una red de sistema de corrupción, coimas, sobornos y amaño de elecciones. Los militares controlaban el sistema a sus anchas. El sistema electoral de esa época cayó en manos de las cúpulas castrenses. Ahora vamos a hablar de las elecciones de esa época. Las elecciones de 1830, 1840, 1850 eran muy diferentes a las elecciones que hoy en la actualidad tenemos. Para empezar, en esa época no había un orden, no había una organización reguladora de las elecciones como lo hay ahora con el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE. No, eran elecciones libres, pero libres en otro sentido.
se daban las famosas falsas elecciones. Era una época donde no existían organizaciones de control o vigilancia, como el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE. Así pues, era común ver parques y locales de votación donde se iban los grupos de infiltrados en las masas imponiendo el voto para su candidato. A cachiporra y disparo limpio, pues los militares se imponían sobre otro candidato. Era muy común en esa época ver esa clase de accionar, ¿no? Hoy en día sería algo inusual, pero en esa época sí se daba mucho, ¿no? Estos grupos se metían, se infiltraban en medio de las masas populares y con cachiporra y pistola en mano, pues manipulaban los votos para que gane su candidato de turno. Es así como en estas elecciones del siglo XIX se van a ver pues los cachiporrazos, las piedras, la bayoneta, los palos. Eran la receta de la victoria en esa época de anarquía y desorden político y social, ¿no? Esa era la receta perfecta para llegar al poder. Amañar las elecciones mediante la violencia. Ahí en esa época pues se metía el terror en medio de las elecciones. ¿Por qué? Porque no eran elecciones limpias. En esa época se votaban en parques, se votaban en otros locales. Y la gente podía entrar con cachiporras, con palos, con piedras, con pistolas y amenazar a los votantes para que voten por su candidato. Y es así como se daban enfrentamientos entre diferentes agrupaciones, ¿no? Que no eran ni siquiera agrupaciones políticas, sino que simplemente eran agrupaciones que seguían a un caudillo. Llámese castillistas, echeniquistas y todo ello. Un personaje que va a sufrir estas falsas elecciones va a ser, por ejemplo, Domingo Elías. Domingo Elías va a fundar el llamado Club Progresista, que fue un primer intento de fundar un partido civil en el Perú. Domingo Elías va a postular 2 veces a la presidencia del Perú. La primera va a postular con Ramón Castilla, ¿no?, a la presidencia en 1845, cuando ya Ramón Castilla había vencido a Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Obviamente, los militares tenían el poder de los colegios electorales, controlaban pues el sistema electoral y obviamente el triunfo de Castilla estaba asegurado. De tal manera que pues Castilla aseguró su victoria y se pues proclamó presidente de la República del Perú, cuando Domingo Elías había dado su propuesta de crear pues un club progresista, ¿no? El Club Progresista, que fue un primer intento de partido civil en el Perú. Domingo Elías perdió las elecciones de 1845. 6 años después, en 1851, va a participar en otras elecciones contra José Rufino Echenique. Pero esta vez, José Rufino Echenique, apoyándose con los castillistas, que eran partidarios de Ramón Castilla, va a lograr llegar a la presidencia con el apoyo del general Ramón Castilla, que pues también controlaba los locales electorales y le dio una victoria fácil a Echenique. Y así se va a ver a lo largo de todo este primer militarismo. Los militares controlaban los colegios electorales, controlaban las elecciones con la violencia, ¿no? A cachiporra limpia, disparos, piedras, palos y toda clase de métodos atemorizantes para imponerse a otros candidatos. Era pues así la receta perfecta de una victoria en medio de unas elecciones de una sociedad anárquica y desordenada. Bueno, esta es una parte muy interesante, ¿no? Las elecciones del Perú en el siglo XIX eran completamente diferentes, ¿no? Vemos que eran elecciones más abiertas, pero también elecciones más violentas, donde imperaban pues las peleas entre agrupaciones. Era la época pues en la que los militares habían tomado el poder absoluto del Estado. Y prueba de ello va a ser durante la época castillista la prosperidad falaz, donde se van a dar pues ascensos militares, se van a dar pues sueldos vitalicios a gente de las cúpulas castrenses, muchos coroneles, generales se van a enriquecer con el dinero del guano a causa de estos ascensos categóricos que se van a dar en las Fuerzas Armadas. Todo este descontrol político pues va a terminar afectando al Perú, que va pues
no va a poder avanzar libremente, ¿no? Va a ser siempre truncado por esta corrupción, por este desorden interno. Así tenemos como resultado pues una ciudad caótica y desenfrenada, corrompida, pero disfrazada de una ciudad refinada y elegante. Mientras el militarismo imperaba en las altas esferas del Estado, fueron 60 años de desorden y corrupción. Así pues, imperaba el desorden y el terror, la violencia en medio de las elecciones en esa época, ¿no? Eran otros tiempos y las elecciones pues también sufrían la consecuencia de este desorden político y desorden social, ¿no? Se veía la violencia, el terror que imponían pues estos líderes políticos para que voten por ellos. Era una época completamente de desorden y anarquía. El sistema creado al final pues era una especie de monstruo, un zombie viviente lleno de parches por todos lados. Vemos que el Perú tuvo más de medio siglo de desorden, conflictos y anarquías que atrasaron su proyecto de Estado y su pues formación como un Estado independiente, pleno y próspero. Al final pues el Perú va a fracasar en el siglo XIX. Lo peor es que este desorden no era controlado ni por el Estado ni por sus poderes, que también estaban en descontrol y desorden. La figura del caudillo autoritario, personalista, se apoderó del Ejecutivo y así pues vemos que el Perú nace pues agrietado. Cuando los caudillos mueven masas pero no tenían pues ideas políticas, proyectos de Estado o ideas para formar una nación sólida. Los caudillos pues se imponían mediante la violencia y la guerra, pero eran personajes nefastos que no tenían idea política alguna, no tenían un proyecto de Estado o ideas para consolidar una nación fuerte y sólida. Eran simplemente personajes que veían en la presidencia de la República una forma, un gran ascenso en su carrera castrense. En esa época, llegar a la presidencia de la República para un militar era como llegar al grado de Gran Mariscal del Perú. Es decir, que la presidencia de la República no se veía como una especie de gran logro, gran objetivo para plasmar tus ideas, sino más bien se veía como un trofeo preciado para poder imponerte a otros. Por ello que la presidencia de la República, llegar a la presidencia de la República en esa época era como llegar al grado de Gran Mariscal del Perú para estos personajes nefastos como lo fueron los caudillos, ¿no? Que con sus guerras y conflictos internos terminaron por atrasar al Perú. En 1821 incluso, cuando San Martín toma Lima, una de las ideas principales era la monarquía. Era establecer una monarquía constitucional en el Perú. Sin embargo, la población limeña tenía... Cuando San Martín toma el poder en 1821, una de las principales temores, una de las principales ideas, de la sociedad limeña en ese tiempo, ¿no? Que ve llegar al ejército libertador, la población limeña tenía miedo de que se dé pues un descontrol social y una rebelión dentro de la ciudad, una rebelión de esclavos e indígenas, y por miedo al desorden y al vandalismo, la élite criolla pues se acomodó al régimen de San Martín para que restaure el orden interno en la ciudad. Otra de las cosas interesantes es que podemos decir que durante el protectorado se dio pues, podríamos decir, una oportunidad perdida. En 1821, cuando San Martín toma Lima, una de las principales ideas que tenía San Martín era la de instaurar en el Perú una monarquía constitucional. E incluso se menciona de que lo mencionó varias veces por ejemplo, en la reunión que va a tener con el virrey La Serna en Punchauca, ¿no? San Martín estaba dispuesto a negociar con la corona española para traer a un príncipe de la casa Borbón para ponerlo como primer rey del Perú. Incluso se menciona la misión Parocién y todo ello. Incluso hasta hay una historia contrafáctica, es Contrahistoria del Perú, una serie de ensayos sobre
las ucronías diferentes en la historia del Perú republicano. Y uno de los temas que abarca este libro de historia contrafáctica, de ucronías históricas, del qué hubiera pasado si, es qué hubiera pasado si en el Perú se lograba instaurar la monarquía constitucional que tanto había pues propagado San Martín, ¿no? Aunque al final vamos a ver de que la historia le dio la razón a San Martín y no tanto a los ideólogos que va a tener el Perú. Y ahora lo vamos a ver. Se puede decir entonces que para concluir todo, la historia al final le dio la razón a José de San Martín. Él no estaba de acuerdo para nada con la idea de una república, pues consideraba que el Perú era un país inmaduro y era algo prematuro adquirir ese sistema debido al desorden y la anarquía que podía imperar en el Perú si se instauraba la república. Pero obviamente San Martín va a terminar siendo derrotado por la oposición, más específicamente por José Faustino Sánchez Carrión, que va a atacar las ideas monárquicas de San Martín mediante su diario La Abeja Republicana. Este diario fue fundamental para pues difundir y promover el republicanismo en el Perú. Al final pues José Faustino Sánchez Carrión va a terminar triunfando sobre las ideas monárquicas de San Martín. Porque a pesar de que San Martín advertía de que la república podía derivar en desorden, guerras internas y conflictos sociales, Sánchez Carrión pues se consideraba de que era preferible arriesgarse y sufrir los embates del desorden y la anarquía antes que seguir un régimen donde no existía la igualdad. La pregunta es si con la república logramos algo de igualdad, porque vemos que a inicios de la república pues hay cero igualdad, incluso se mantienen algunas leyes coloniales. Pero Sánchez Carrión no vivió para ver el desastre republicano. Curiosamente, Sánchez Carrión no va a vivir lo suficiente como para ver el desastre republicano, pues murió prematuramente en 1825, pero otros miembros de su generación sí lo vivieron y lo sufrieron incluso, como es el caso de Justo Figuerola, quien en 1844 tiró la banda presidencial por la ventana, harto de las guerras y el conflicto que vivía Lima. Y pues vemos de que al final la historia le dio la razón a José de San Martín. Pues vemos que el Perú se convirtió en 60 años en tierra de nadie. Un país pues donde imperaba el vandalismo, las guerras internas, la corrupción, un sistema completamente podrido, perdido, desenfrenado, que no tomaba pues interés alguno en lo que era pues un proyecto nacional a largo plazo, ¿no? Un concepto de idea de nación para fortalecer a la nación peruana a largo plazo. No se vio nada de eso. Y vemos todo esto, ¿no? Toda esta perdición que se dio en el Perú a inicios de la República, ¿no? Tenemos como resultado pues una población caótica, inmiscuida pues en conflictos sociales, conflictos políticos, completamente desenfrenada y pues totalmente desordenada también. Era lo que se veía a inicios de la República. Y bueno, vamos a ver pues de que el Perú nunca tuvo un plan como tal, ¿no? Nunca tuvo un plan de cómo fortalecer o cómo establecer las ideas republicanas. Nunca lo tuvo. Así vemos que el Perú nunca tuvo pues un plan, mejor dicho, los ideólogos del Perú nunca tuvieron un proyecto o una idea para establecer una nación sólida y fuerte. Ninguno de ellos, ni siquiera Sánchez Carrión, Pérez de Tudela, Salazar Iba Quijano, Justo Figuerola, Unanue o incluso Manuel Lorenzo de Vidaurre. Nunca pusieron en acción el plan del Perú, ni los ideólogos sabían lo que querían hacer con el Perú. ¿Qué querían para el Perú? Ni siquiera los llamados ideólogos, los llamados intelectuales de esa generación supieron qué querían para el Perú. El desorden venía pues del sistema, de arriba, y es así como la generación de 1808 se perdió totalmente.
Así llegamos pues a una de las partes más fuertes, donde vamos a citar a Manuel González Prada. Manuel González Prada, en un discurso del 21 de agosto de 1898, se refiere a todo esto. González Prada llegó al final de siglo con una conclusión certera y dura sobre la realidad nacional, que fueron nuestros partidos políticos. Esa fue la pregunta de González Prada. ¿Qué fueron los partidos políticos en el Perú? ¿Meros clubes electoreros de gente de poder que buscaba conservar el poder, clubes de señores de alta clase y sin ideas, o proyectos para la nación? El sistema estaba podrido y corrompido, y los caudillos y militares pues más de lo mismo, cero intelectuales, personas que lo único que querían era gobernar el país, pues era gente sin ideas que veía en la presidencia de la República el último grado del escalafón militar. Para González Prada, y esto es algo muy interesante que yo veo en González Prada tiene una especie de idea desesperanzadora de lo que va a tener el Perú, ¿no? Porque González Prada tiene discursos certeros, fuertísimos y duras críticas contra el sistema político peruano. Y eso es algo impresionante en González Prada, teniendo en cuenta que es considerado por muchos como el maestro de la generación del centenario. Así quedó claro en la entrevista que le hicieron a Luis Alberto Sánchez en 1979 con respecto a Manuel González Prada. Luis Alberto Sánchez menciona de que, por ejemplo, González Prada fue visto por muchos miembros de su generación como el maestro de la generación del centenario, ¿no? Para González Prada, nadie se salvaba, ni siquiera el partido civil, ni siquiera el civilismo se salvaba de González Prada. Desde su punto de vista, el civilismo surge no como una fuerza para mejorar el Perú, sino que surge como una fuerza de choque para neutralizar a Dreyfus, que le quitó el poder a los consignatarios sobre el negocio del guano. Estos miembros del club civilista, del partido civil, eran pues hombres de negocios, eran empresarios, eran comerciantes y gente de poder que luchaba contra Dreyfus para defender sus intereses personales, pero más no los intereses de la nación. No se defendía eso según la visión de González Prada sobre el civilismo, sobre el primer civilismo. Estas personas eran simplemente gente de poder, eran comerciantes, empresarios que lo único que buscaban era defender sus intereses de la casa Dreyfus. Porque recordemos que en 1869 pues se monopolizó el negocio del guano en manos de la casa Dreyfus, y esto trajo como consecuencia que los consignatarios le reclamen a el presidente de entonces, José Balta. Pero si se rescata algo de Pardo, si Manuel González Prada rescata algo de Pardo, sí, bueno, sí rescata algo. Dice de que, por ejemplo, Pardo combatió el militarismo, pero lamentablemente cayó en el mismo vicio, ¿no? ¿Por qué? Cometió los mismos errores que había cometido los militares en el pasado. Por ejemplo, Manuel Pardo siguió con los empréstitos, con los préstamos, aunque sí tuvo una idea más sólida de lo que quería para el Perú. Manuel Pardo tiene algo muy interesante. Manuel Pardo es un personaje que ha tenido estudios, a diferencia de otros gobiernos anteriores, como por ejemplo el gobierno de Ramón Castilla o Agustín Gamarra. Él era un personaje que había tenido formación académica, estudios, y se podría decir que tenía un proyecto interesante para el Perú. Así pues lo vemos, por ejemplo, le tomó mucha importancia a lo que fue el sector de la educación en el Perú. Pardo, si bien es cierto, es culpado por muchos como el responsable de la bancarrota, González Prada en el libro Horas de Lucha menciona de que no, en realidad Pardo, si bien es cierto, llega en el momento en el que estalla toda esta crisis económica, toda esta bancarrota. En realidad, Pardo al final va a terminar pagando los platos rotos de sus antecesores. Heredó un sistema pues endeudado, quebrado, pero también trajo la guerra, que pues marcaría la historia del Perú. Es así que pues vemos de que Manuel Pardo y Lavalle es, como dijo la historiadora Carmen McEvoy, una especie de espejo roto, ¿no? Porque lamentablemente su decisión terminó pues marcando la historia del Perú,
que fue llevarnos a la guerra del 79. Aunque él no vivió para ver ese desastre, porque sería asesinado en 1878. Pero bueno, ese es tema para otro video. Como podemos ver, González Prada tiene esta visión sobre el Perú del siglo XIX, ¿no? Para él no hubo sistemas políticos, no hubo ideas políticas, no hubo intelectuales de renombre para González Prada, y esto es algo muy impresionante, muy interesante, porque él dice de que, por ejemplo, ¿qué fueron los partidos políticos en el Perú, no? Clubes electoreros, clubes que solamente buscaban su beneficio propio, clubes de señores, de alta clase, empresarios, comerciantes, gente de poder que lo único que quería era llegar al poder para seguir manteniendo sus propios intereses personales. Los militares, más de lo mismo, personajes nefastos que no tenían idea alguna, que solamente veían la presidencia de la República como un grado militar más, pero que no tenían idea de lo que querían hacer con el Perú. Es más, ni siquiera los propios ideólogos de la primera etapa de la independencia peruana sabían lo que querían para el Perú. Y bueno, pues antes de cerrar le vamos a dejar con una breve lectura de lo que es Horas de Lucha, el libro de Manuel González Prada, que lo recomiendo muchísimo para que ustedes puedan entender un poco más acerca de la historia del Perú. Es un libro muy interesante, yo lo recomiendo mucho. Pero también además vamos a dar lectura a un pequeño fragmento de González Prada después de lo que fue 1872, el cierre violento del primer militarismo. Dice así, y cito: asesinamos, colgamos y calcinamos a los Gutiérrez, pero nunca nos atrevimos a cosas iguales con tanto juez venal y prevaricador. A esos 3 soldados violentos y amenazadores no les sufrimos ni una semana. A muchos magistrados más perniciosos y más culpables que los Gutiérrez los soportamos medio siglo. Que mientras desaparecen cámaras y gobiernos, los tribunales de justicia permanecen inalterables. Asesinamos, colgamos y calcinamos a los Gutiérrez, pero nunca nos atrevimos a cosas iguales con tanto juez venal y prevaricador. A esos 3 soldados violentos y amenazadores no les sufrimos ni una semana. A muchos magistrados más perniciosos y más culpables que los Gutiérrez los soportamos medio siglo. Que mientras desaparecen cámaras y gobiernos, los tribunales de justicia permanecen inalterables, como si poseyeran incorruptibilidad del oro. Horas de Lucha, por Manuel González Prada. Los partidos y la Unión Nacional. Conferencia dada el 21 de agosto de 1898. Señores, cumpliendo el mandato de la Unión Nacional, vengo a dirigir una palabra de aliento a los pocos hombres que después de muchas tentaciones y muchos combates permanecen fieles a nuestra causa. Hablaré de las agrupaciones políticas y sus caudillos, de la última guerra civil y sus consecuencias, de la Unión Nacional y sus deberes en las actuales circunstancias. No esperen ustedes de mis labios retiniscencias, medias palabras, contemporizaciones ni tiros solapados y cobardes. Expreso clara y toscamente las ideas, sin máscaras ni puñal. Ataco de frente a los malos hombres públicos. No hablo para incesar a los que mandan, ni para servir de vocero a los que sueñan con arrebatar el poder, sino que fueron por lo general nuestros partidos en los últimos años: sindicatos de ambiciones malsanas, clubes eleccionarios o sociedades mercantiles. ¿Qué fueron nuestros caudillos? Agentes de las grandes sociedades financieras, paisanos astutos que hicieron de la política una faena lucrativa, o soldados impulsivos que vieron en la presidencia de la República el último grado de la carrera militar. No faltaron hombres empeñados en construir partidos homogéneos y sólidos, mas al fin quedaron aislados, sin colaboradores ni discípulos, y tuvieron que enmudecer para siempre o limitarse a ejercer
un apostolado solitario. ¿Dónde se encuentran los miembros del último partido liberal? Es que en los cerebros peruanos hay fosforescencias, nada más que fosforescencias de emancipación. Todos renegamos hoy de las convicciones que invocamos ayer. Todos pisoteamos en la vejez las ideas que fueron el orgullo y la honra de nuestra juventud. Nosotros no clasificamos a los individuos en republicanos o monárquicos, radicales o conservadores, anarquistas o autoritarios, sino en electores de un aspirante a la presidencia. Al agruparnos formamos partidos que degeneran en clubes eleccionarios, o mejor dicho, establecemos clubes eleccionarios que se arrogan el nombre de partidos. Verdad, las ideas se encarnan en los hombres, pero verdad también que desde hace muchos años ninguno de nuestros hombres públicos presentó ni siquiera una falsificación de una idea. Veamos hoy mismo, ¿qué grupos se denominan partidos? ¿Quiénes se levantan con ínfulas de jefes? No contemos con el civilismo de 1872, con ese núcleo de consignatarios reunidos y juramentados para reaccionar contra Dreyfus. Los corifeos del partido civil fueron simples negociantes con disfraz de políticos. Desde los banqueros que a fuerza de emisiones fraudulentas convirtieron en billete depreciado el oro de la nación, hasta los cañavaleros o varones chinos que transformaron en jugo sacarino la sangre de los desventurados culís. La parte sana del civilismo, la juventud, que había seguido a Pardo animada por un anhelo de reformas liberales, se corrompió en contacto con los malos elementos, o segregándose a tiempo, vivió definitivamente alejado. Pardo incurrió en graves errores económicos, renovando el sistema de empréstitos y adelantos sobre el guano, sistema que él mismo había combatido, pero sufría los efectos de las causas creadas por sus antecesores. Luchaba con resistencias superiores a sus fuerzas, se veía encerrado en estrecho círculo de hierro. Se comete, pues, una grave injusticia cuando se le atribuye toda la culpa en la bancarrota nacional, iniciada por Castilla, continuada por Echenique y casi rematada por el ministro Pierola con el contrato Dreyfus. Sobre el civilismo gravita una responsabilidad menos eludible que la bancarrota, dándose un nombre que implicaba el reto a una clase social partiendo en una guerra contra los militares. Ya les vimos como dictadores o presidentes. Con Pierola tuvimos despilfarro económico, pandemonium político, desbarajuste militar y dictadura ungida con óleo de capellán castrense y perfumada con mistura de madre abadesa. Con Cáceres, rapiña casera, flagelación en cuarteles y prisiones, fusilamiento en despoblado y la peor de todas las tiranías, la tiranía con máscara de legalidad. En resumen, ¿qué es Pierola? ¿Un García Moreno de ópera bufa? ¿Qué es Cáceres? ¿Un melgarejo abortado en su camino? Pierolismo y cacerismo patentizan una sola cosa: la miseria intelectual y moral del Perú. Horas de lucha, por Manuel González Parada. Los partidos y la Unión Nacional. Conferencia dada el 21 de agosto de 1898. Señores, cumpliendo el mandato de la Unión Nacional, vengo a dirigir una palabra de aliento a los pocos hombres que después de muchas tentaciones y muchos combates permanecen fieles a nuestra causa. Hablaré de las agrupaciones políticas y sus caudillos, de la última guerra civil y sus consecuencias, de la Unión Nacional y sus deberes en las actuales circunstancias. No esperen ustedes de mis labios retiniscencias, medias palabras, contemporizaciones ni tiros solapados y cobardes. Expreso clara y toscamente las ideas,
sin máscaras ni puñal. Ataco de frente a los malos hombres públicos. No hablo para incesar a los que mandan, ni para servir de vocero a los que sueñan con arrebatar el poder, sino que fueron por lo general nuestros partidos en los últimos años. Sindicatos de ambiciones malsanas, clubes eleccionarios o sociedades mercantiles. ¿Qué fueron nuestros caudillos? Agentes de las grandes sociedades financieras, paisanos astutos que hicieron de la política una faena lucrativa, o soldados impulsivos que vieron en la presidencia de la República el último grado de la carrera militar. No faltaron hombres empeñados en construir partidos homogéneos y sólidos, mas al fin quedaron aislados, sin colaboradores ni discípulos, y tuvieron que enmudecer para siempre o limitarse a ejercer un apostolado solitario. ¿Dónde se encuentran los miembros del último partido liberal? Es que en los cerebros peruanos hay fosforescencias, nada más que fosforescencias de emancipación. Todos renegamos hoy de las convicciones que invocamos ayer. Todos pisoteamos en la vejez las ideas que fueron el orgullo y la honra de nuestra juventud. Nosotros no clasificamos a los individuos en republicanos o monárquicos, radicales o conservadores, anarquistas o autoritarios, sino en electores de un aspirante a la presidencia. Al agruparnos formamos partidos que degeneran en clubes eleccionarios, o mejor dicho, establecemos clubes eleccionarios que se arrogan el nombre de partidos. Verdad, las ideas se encarnan en los hombres, pero verdad también que desde hace muchos años ninguno de nuestros hombres públicos presentó ni siquiera una falsificación de una idea. Veamos hoy mismo, ¿qué grupos se denominan partidos? ¿Quiénes se levantan con ínfulas de jefes? No contemos con el civilismo de 1872, con ese núcleo de consignatarios reunidos y juramentados para reaccionar contra Dreyfus. Los corifeos del partido civil fueron simples negociantes con disfraz de políticos. Desde los banqueros que a fuerza de emisiones fraudulentas convirtieron en billete depreciado el oro de la nación, hasta los cañavaleros o varones chinos que transformaron en jugo sacarino la sangre de los desventurados culís. La parte sana del civilismo, la juventud, que había seguido a Pardo animada por un anhelo de reformas liberales, se corrompió en contacto con los malos elementos, o segregándose a tiempo, vivió definitivamente alejado. Pardo incurrió en graves errores económicos, renovando el sistema de empréstitos y adelantos sobre el guano, sistema que él mismo había combatido, pero sufría los efectos de las causas creadas por sus antecesores. Luchaba con resistencias superiores a sus fuerzas, se veía encerrado en estrecho círculo de hierro. Se comete, pues, una grave injusticia cuando se le atribuye toda la culpa en la bancarrota nacional, iniciada por Castilla, continuada por Echenique y casi rematada por el ministro Pierola con el contrato Dreyfus. Sobre el civilismo gravita una responsabilidad menos eludible que la bancarrota, dándose un nombre que implicaba el reto a una clase social partiendo en una guerra contra los militares. Ya les vimos como dictadores o presidentes. Con Pierola tuvimos despilfarro económico, pandemonium político, desbarajuste militar y dictadura ungida con óleo de capellán castrense y perfumada con mistura de madre abadesa. Con Cáceres, rapiña casera, flagelación en cuarteles y prisiones, fusilamiento en despoblado y la peor de todas las tiranías, la tiranía con máscara de legalidad. En resumen, ¿qué es Pierola? ¿Un García Moreno de ópera bufa? ¿Qué es Cáceres? ¿Un Melgarejo abortado en su camino?
pierolismo y cacerismo patentizan una sola cosa: la miseria intelectual y moral del Perú.